pesar de que ya haya pasado un tiempo de mi video sobre Talk Nvidia donde hablaba de la economía, hubo un comentario que se quedó rondando mi cabeza. Ese güey piensa que el pobre es pobre porque quiere. Y empezando por el principio, viniendo de un país con el 53% de pobres hasta el primer semestre de 2024, está más que claro que esgrimir este argumento muestra la ignorancia de las personas que intentaron invalidar todo el video con lo que a mi parecer es un argumento muy mexicano. Y pensar que un argentino, país que para los últimos 20 años, si no son 40, fueron un desastre, podría pensar seriamente esto, mierda, es no tener idea. Miren, yo soy una persona que claramente no está en la punta de la economía argentina. Me tocó vivir en casas con techo de chapa como de losa, barrios malos y menos malos, con gente decente o drogadictos. No soy quien para pensar que este tipo de pensamiento justamente está bien. Ahora, con esto no me refiero a que todo mexicano piense así, no me malentiendan, sino que la mayor cantidad de influencers a los que vi decir este tipo de cosas eran del país colindante de Estados Unidos. Rara vez vi a alguien fuera de este diciendo algo que a mi parecer es muy bruto. Claro que con esto no quiero decir que no hayan exponentes de otros países que tengan la misma ideología. Sin embargo, lastimosamente, los que más han resaltado han sido los del país de México. Y es que para poder destruir este argumento estúpido me gustaría hablar primero sobre quién fue quien lo esgrimió en internet en un primer lugar. Claro, y cómo se hizo popular en Latinoamérica por su estupidez. Carlos Muñoz, nacido en Querétaro, México, el 9 de octubre de 1984, teniendo 40 años en la actualidad, sería un graduado de una de las, según entiendo, universidades más caras del país, el TEC de Monterrey, en la carrera de economía, que en un total sale $63.000 o 1.300.000 pesos mexicanos. Por lo que se nos da a entender que este tipo vino de una familia adinerada, no pasó miseria ni pesares económicos, no sabe lo que es ser pobre y cómo salir de la misma pobreza. Esto es importante porque para la época de 2016, en la que tendría 32 años, decidiría abrirse una cuenta en YouTube. Este se dedicaría a hablar de finanzas y negocios personales, dando charlas de cómo ser tu propio jefe y demás, siendo el mayor exponente así del inicio de los vendehumos de internet, padre de los criptobros y de los chantas redpileros pedófilos como Esperpento18. En la actualidad ya tiene 1.200.000 suscriptores y con supuestas empresas multinacionales y millonarias como 4S y 11 Digital, 0 a la derecha, 11 ladrillos y Inodus. Como dije, supuestamente millonarias porque según Carlos Muñoz estarían generando 400 millones de pesos mexicanos. Mis empresas en el año van a cerrar o cerraron el año pasado cerca de 400 millones de pesos. Y supuestamente son multinacionales, teniendo más de 250 personas trabajando para ellas. Un número que cuanto menos es reducido para una empresa multinacional. El tema con este hombre es que ha demostrado en repetitivas ocasiones ser alguien clasista, terco, ególatra y claramente un estafador. Esto basado principalmente en el hecho de que a la hora de hacer cursos o charlas intentaba atraer a los mismos a gente desesperada o poco inmersa en el tema. Tanto pobres que estaban en una situación fea como clase media o alta que confiaba en su título de economista. Compraban cursos que en la época salían como $500 o charlas que llegaban a salir $3.900. Con $3.900 podrías aprender a arreglar teléfonos, comprar todas las máquinas y hasta te queda para comprar teléfonos rotos y repuestos para vender después. Pero prefiero no maltratar a la gente que compró estos cursos porque es normal caer ante estafas si no sabes lo mínimo de economía y estás desesperado. Y para que tengan una idea, el salario mínimo de los mexicanos es $410 y eso en trabajos formales, no informales, porque el trabajo informal es, según entiendo, lo que más abunda por allá. Una persona que quiera comprar un curso tendría que no tener hijos y tendría que vivir con sus padres para poder ahorrar. Dado la actitud de este hombre ya se venía haciendo conocido, pues realmente era desagradable. En un momento se burló de un trabajador digno que estaba en una de sus conferencias diciéndole que era un mesero y se iba a quedar como mesero porque no tenía aspiraciones en la vida. La gente estalló. Yo le hablo a los que quieren más. ¿Quieres más? Pues sal. Y este güey que está ahí parado, que está trabajando aquí, que le agradezco mucho tu trabajo, está ahí y no está aquí sentado porque no tiene el hambre, güey. Porque si él hubiera ahorrado los últimos 3 meses, hubiera pedido el día de hoy y se hubiera sentado aquí. No, él no tiene hambre, él está cómodo donde está. Y puede regresar dentro de 20 años y puede estar en el mismo puesto él. Claro, es más fácil decir que alguien no tiene el hambre, que es alguien sin futuro. No es como si tal vez tenga que ayudar en la economía de su casa, tal vez tuvo que irse de ella por una mala relación con sus padres, o simplemente ahorrar para su universidad, o tal vez hasta ni tenga ganas de estar en tu curso de mierda porque sabe que sos un vendehumo. De igual manera, si tuviera que dar una opinión concluyente de este tipo, sería lo antes dicho, alguien clasista, terco, ególatra y un estafador que demuestra que tener un título universitario no es señal de inteligencia y mucho menos cuando te dedicas
a dar argumentos tan pobres teniendo un título de economista. Y viendo que sos un economista tan pobre en la materia que tenés que estafar a la gente, muy seguramente te dieron el título porque lo pagabas más que por tu desempeño académico. Sin embargo, dejando de lado a este esperpento y todo lo que a mi parecer simboliza, vamos directo a destruir el argumento del pobre es pobre porque quiere. Y para iniciar cabe preguntarnos, ¿es culpa del pobre no querer avanzar? ¿Es culpa del malvado empresario no querer pagarte más? ¿Las malvadas organizaciones delictivas que no dejan poner al país en orden? ¿O tal vez de un estado que no está cumpliendo su función de poner en orden las reglas del juego? Con esto quiero empezar a nombrar casos variados para demostrar cómo efectivamente es el estado el que nos vuelve pobres. Es quien destruye nuestros ahorros, quien da paso al crimen organizado, quienes no imponen un verdadero mercado de competencia al empresario y cómo esto lleva a una debacle social que termina en la pobreza. Primero que nada me gustaría empezar con la importancia de las instituciones y cómo la firmeza de las mismas genera un país que puede crecer y estabilizar su economía, disminuyendo así la pobreza. El Salvador fue el mayor ejemplo de este caso, tras el encarcelamiento de las fuerzas paramilitares como la Mara Salvatrucha o la 13 y 18. Estas fueron las maras más notorias del país y ante la inacción, inoperancia o trabajo en conjunto con los políticos, el país nunca tuvo una estabilidad financiera o legal. Cualquier inversor salía corriendo de El Salvador al ver cómo actuaban las pandillas. Secuestro, prostitución, narcotráfico, asesinatos, peajes y coimas destruyeron al país porque el mismo país y las instituciones estatales no se dedicaban a mantener segura a la gente y además asegurar la propiedad privada. ¿Por qué yo crearía un hotel cerca del mar si eventualmente los mercenarios me van a pedir que pague la seguridad del mes? ¿Por qué pondré una empresa si sé que van a entrar a robar todo cuando puedan, aun si pago por ella? Por eso el día que se tomó la decisión de ponerle un alto a esto, creando megacárceles, metiendo a los enfermos y degenerados en ellas y haciendo de El Salvador el país más seguro de todo el continente americano, las instituciones empezaron a ser respetadas. Esta seguridad social cimenta la base de una próspera nación, asegurando que los derechos de propiedad no serán violados, alentando a cualquier inversor extranjero a crear puestos de trabajo en tu país. Sin embargo, esto sería mucho más fructífero con las reformas económicas adecuadas que apoyen el libre comercio. Crearía puestos de trabajo, mejoraría los salarios y en general disminuiría la pobreza. El Salvador es el vivo ejemplo de un país devastado por los políticos que solo tenían intereses en robar y alimentar a las mafias. Se vio devastado por culpa del Estado. Asimismo, de cómo si el Estado cumple sus deberes, la calidad de vida puede mejorar. Sin embargo, no hay que dormirse en sus laureles. Hay que seguir adelante y asegurar un futuro próspero para su país. Ahora que estamos hablando del proteccionismo, hablemos del caso argentino. Argentina tiene una larga historia con el populismo. Parte de este nos enseñó que para tener una industria fuerte tendríamos que cerrar nuestros mercados y solo concentrarnos en hacer crecer las empresas nacionales comprando sus productos. Esto suena bonito, suena precioso hasta que te das cuenta que el Estado empieza a estatizar empresas por el fracaso de la medida, creando monopolios como YPF o Aerolíneas Argentinas, que obligaban a otras empresas a vender más caro y ellos más barato para tener la ventaja competitiva. O los oligopolios, donde muchos empresarios del rubro textil, por ejemplo, se juntaban para aumentar los precios artificialmente, y como no podíamos comprar afuera, nos tocaba comprar caro. Y esto no se da solo en el mercado textil, también en los insumos, automotriz, tecnológicos y demás. La vida es más cara en el país proteccionista, pues el Estado crea monopolios donde no gana nadie porque encima las empresas son deficitarias y el Estado tiene que pagar las deudas, y por extensión nosotros, los pagadores de impuestos. O ayuda a generar oligopolios donde los empresarios saquean a la gente. En breve podríamos decir que los empresarios están cazando en un safari. Olvídense también de los tratados de libre comercio, que son inexistentes, y más ahora que estamos en el Mercosur, una unión arancelaria que nos obliga a, en todo caso de querer un tratado de libre comercio con otro país o región, hacerlo conjunto como bloque, cosa que nos retrasa a la hora de conseguir acuerdos, y sería mejor salirnos, pues si conseguimos los tratados, ingresan productos de consumo más baratos y hará más accesible la canasta básica. Sin embargo, ante la llegada de Milei, la situación dio una vuelta de 360 grados, pues de a poco va abriendo las importaciones. Ahora podemos comprar afuera y esto hizo que los precios de los oligopolios tecnológicos y textiles caigan fuertemente, porque si no se adecuan a la competencia del libre mercado van a perder y se extinguirán. No me dan una pizca de pena los empresarios argentinos de este tipo, y más cuando hay marcas que a pesar de ser argentinas lograron ser multinacionales o sobrevivir a crisis recurrentes del país. Ejemplo de lo primero son Arcor y Mercado Libre, que compiten con productos de otros países y aún así ganan. Si no, miren a quién pertenece Bonobón. O Mercado Libre, que en Chile o México compiten cara a cara contra AliExpress o Amazon. Y ejemplos del segundo grupo son Grido, que es una cadena de helados que ha sobrevivido a muchas crisis y aún así pudo crecer, al igual que Mostaza, una cadena de hamburguesas buenazas.
cosas. También podría entrar Manaos, pero esa es otra más. Con eso basta. El camino de la Argentina está bien marcado y con un líder que sabe lo que hace. Es tan así que la pobreza del primer semestre de 2024 tras el sinceramiento de las fallas del Estado dio un 53% y estamos terminando el año con casi 35% de pobres, una gran baja en el segundo semestre. El Estado se limitó a sus funciones, puso orden en las cuentas y empezó a darle más libertades y oportunidades a la gente, generando así una caída brutal de la pobreza en la República Argentina. Todo manteniendo un superávit primario, no imprimiendo y recortando gastos innecesarios que hacía la política, que le costaba al pueblo argentino. Gracias a JP Morgan, el banco más importante del mundo, se pronostica una baja de la inflación y un crecimiento del PBI de 16 puntos, pues el último trimestre estuvimos creciendo 3,4%, anualizado sería 16 puntos. Igual, tengan en cuenta que el PBI tuvo una recesión, cayó por eso y es normal tras un ajuste el rebote del gato muerto, por lo que mucho de este crecimiento también es rebote. Igual ahora toca hablar de casos no tan felices donde las soluciones no se estarían dando por la terquedad del político de turno. Un país se hunde desoladoramente. Cuando hablamos de inflación, lo primero que se nos viene a la cabeza son países como Argentina o Venezuela, lugares que tienen la inflación de un año en un país, pero lo tienen en un mes. Sin embargo, hoy nos toca hablar de Brasil. Para el que esté actualizado con las noticias, se habrá enterado que el real brasileño ha perdido una gran cantidad de valor frente al dólar. De valer 2 reales un dólar, ahora tienen que pagar 6 reales por un dólar. Esto se traduce en la triplicación del valor de un bien, o en otras palabras, el real perdió su valor por 3 veces. De hecho, este es un récord histórico en su país. ¿Y qué importa el valor de tu moneda frente al dólar? En breve, como dijo un sabio en Argentina, ¿qué me importa cuánto sale un dólar si yo gano en pesos? Pasa y resulta que el precio de todos los productos de la economía tienen un valor en dólares, y si tu moneda pierde valor ante este, se hace más caro poder vivir, porque antes lo que salía 2 reales, o sea, un dólar, hoy te va a salir 6 reales. Todo esto se dio por culpa de Lula da Silva, quien empezó a tener un déficit fiscal bastante notorio de 2.4. Teniendo tanta deuda soberana y sin poder recaudar más impuestos, prendió la maquinita, empezó a imprimir y eso generó una inflación de 4,2 anual. Para arreglarlo, los libros de texto te dicen que tenés que subir la tasa de interés de un banco central para ayudar a bajar la inflación. Sin embargo, algo que debemos entender es que la tasa de interés del Banco Central no es más que deuda para el Estado hacia vos, el individuo. Cuando deposites tu plata, el Estado tiene que pagarte cierto porcentaje en un futuro. En el caso de Brasil, 3 veces más de lo que es la inflación, un total de 12%. Ahora, si sabemos que Lula mantiene un déficit fiscal y que hace sus gastos mediante la maquinita, ¿cómo se supone que va a pagar la deuda que tiene con los depositantes? Simple, imprimiendo más moneda, alimentando la debacle inflacionaria y, más importante aún, aumentando el déficit. Al subir la tasa del Banco de Brasil tan alto, logró que se juntara un déficit de 7 puntos, más los 2 puntos que tenía, prácticamente son 10 puntos de déficit fiscal para fin de año. Entre tantos intentos de Lula para bajar la inflación, pudimos ver cómo vendió 25.000 millones de dólares de reservas para absorber los reales. Esto se hizo para detener la devaluación, sin embargo, no ha cambiado nada. Esto se trata de una corrida cambiaria. La gente ya no confía en el real y se escapa a otras monedas que sí mantengan el valor como el dólar o el euro. Claro, esto te hace preguntar, ¿qué pasa con el pobre que apenas podía darse unos gustitos? ¿Cómo va a vivir? ¿Y qué pasa con el que apenas llegaba a fin de mes? ¿Qué va a hacer? ¿Cagarse de hambre porque Lula se encaprichó de no hacer un ajuste necesario para que el país esté bien? Bien ahí, Lula, gracias por destruir la moneda, llevarla a mínimos históricos y ayudar a que la gente esté peor solo por un capricho populista. Obvio, esto haría crecer la pobreza y encima aquel que ahorraba en reales verá su ahorro destruido. No nos olvidemos que el ahorro es consumo futuro o inversión futura. La inversión o el consumo futuro se traduce en la creación de puestos de trabajo, así que encima Lula destruyó la posibilidad de que vos y tus hijos puedan tener un trabajo digno. Y esto solo puede terminar de dos maneras: o Lula hace el ajuste y salva a su país en el proceso, o Lula sigue con la idea y lo destruye. Seguramente haga la segunda, pues si hace la primera tendría que hacer exactamente lo que hizo Milei en política monetaria: superávit y dejar de emitir para pelotudeces. Siendo el contrario ideológico de Milei en el continente, seguramente Lula da Silva no lo haga y el país va a terminar como terminó Argentina. Como punto aparte, creo que el mejor ejemplo que conjunta todas estas cosas es Chile, un país que más o menos mantiene una economía libre, una moneda estable y una relativa seguridad, pero los políticos han dejado que el modelo sea destruido aumentando el tamaño
tamaño del Estado, permitiendo ilegales sin registros criminales, con más ganas de delinquir que de trabajar. Poco a poco, la estrella de Latinoamérica se fue apagando. Con todo este video puedo concluir fervientemente que las causas de la pobreza están muy lejos de ser los mismos pobres, sino más bien el Estado destruye todo atisbo de progreso que pueda tener una nación, ya sea por intervenir demasiado o por una inacción destructiva. Claro que no podemos atribuir todo este mal al Estado mismo, pues las organizaciones criminales que mueven droga también hacen daño. La gente sufre accidentes y el mercado laboral a veces no desea tenerlo en sus empresas. Por razones teológicas, algunos se mantienen sin generar riquezas o simplemente su crianza falló, no les dieron las herramientas para poder salir adelante. Sin embargo, no podemos negar que gran cantidad de la pobreza es causada por nadie más y nadie menos que el Estado. Un 90% para él y un 10% para las externalidades. Pero siendo Carlos Muñoz un economista y que no haya tenido la menor duda de aseverar que la culpa es de los pobres por ser pobres, en vez del Estado, me demuestra que es un hombre que ese título lo compró más que estudió. Al igual que todos los pendejos que aseveran que esto es verdad. Si seriamente pensás que una persona disfruta tener que alquilar, vivir en techos de chapa o de losa, estar en malos lugares y lugares menos malos, con gente decente o drogadictos, realmente demuestra que tu brutalidad es parte del problema, no de la solución. Esto es todo, changos. Chau chau.